¿Tú crees que los grupos satánicos son en realidad sectas? Y hay grupos que sí caen en lo sectario, ¿no? Porque, bueno, una característica de una secta, para no divagar tanto en ese lado, es que ellos velan por una verdad, ¿no? La secta procura como que ese objetivo trascendente que te presentan como común. Y ellos lo resguardan y te abren las puertas para que tú te acerques y empieces a trabajar sobre ello. Entonces ahí está el problema, ¿no? En la verdad. Y el satanismo, pues, es difícil que se pueda casar con una sola verdad, ¿no? Pensando que las cosas ya están dadas, como te decía hace rato. Las verdades desde este lado, desde la religión del adversario, pues están para destruirse, para reformularse, para replantearse, pero en beneficio de ¿quién, no? Pues del practicante, del individuo. O sea, la verdad está sublevada al individuo. Si yo ingreso a un grupo donde me van a decir qué hacer, cómo conducirme, cómo tiene que ser ese último objetivo trascendental, pues está imponiendo una voluntad sobre mi voluntad libre, sobre mi voluntad de poder. Entonces, ingresar a un grupo sectario tipo satanismo, pues creo que hasta incluso es contraproducente, ¿no? Contradictorio, perdón. Tampoco me atrevería a decir que existe como una verdadera manera o una sola forma de conducirte como satanista. O sea, al final, pues cada quien encontrará su propio camino. Pero lo más congruente sería que tú mismo determines ese camino, que tú abras esa senda, no que alguien la abra por ti o que te vaya jaloneando, ¿no? Hacia esa verdad o hacia esa trascendencia. Ok. Y al hablar de voluntad de poder, estamos hablando, bueno, no precisamente de esa cuestión, pero a lo que te refieres es a esto que se generaliza, o podríamos decir, de que tienes que ser tu propio Dios, tomar tus propias decisiones, tomar tus propios caminos y no dejarte llevar por absolutamente nadie, sea senda derecha, sea senda izquierda. Claro, lo que pasa es que hay un antagonismo entre verdad y poder, ¿no? Ajá. La verdad lo que procura es que las cosas ya sean estáticas, estén ordenadas, o sea, el tipo no le muevas porque ya así son las cosas, ¿no? Y tú tienes que conducirte como ya están planteadas las cosas. Y el poder es la posibilidad, ¿no? Es lo que abre a la transformación de la realidad según tu voluntad, ¿no? Esta noción, pues a lo mejor a muchos no les gusta tanto divagar en este lado, pero viene desde la tradición filosófica de Schopenhauer, que él pensaba que el mundo es en última instancia voluntad, ¿no? No voluntad de poder, eso llega después hasta Nietzsche. Y los traigo sobre la mesa porque ustedes pueden consultarlo en los portales de la Church of Satan. Y específicamente te dice que la filosofía del satanismo está inspirada en la filosofía de Friedrich Nietzsche y toda la corriente individualista, ¿no? Pero bueno, regresando a Schopenhauer creía que la voluntad es lo que está detrás de todo... todos estos cambios, toda la realidad, o sea, hay un ciclo de destrucción y de creación que, pues, para quienes sean conocedores, pues va muy ad hoc con el ocultismo, ¿no? Esta noción fue refinada ya después por Nietzsche, ya separando lo que, nosotros como seres racionales, entre comillas, como seres soberbios, lo expone él, que inventamos el conocer, proponemos que existen verdades, ¿no? Que es la manera en que nos acercamos a lo real. Tú cuando enuncias algo, lo nombras o lo puedes describir, lo presentas como algo verdadero. Pero eso no necesariamente tiene relación con ese ente real, ¿no? Para acercarte a eso, primero tienes que entender cómo funciona el universo, que es cambio constante. O sea, detrás no hay una realidad objetiva, inmutable. O sea, no, al fin de cuentas todo es caos, ¿no? Que va muy ad hoc con este pensamiento satánico. Entonces, las verdades, lo que te decía al inicio, están sublevadas al individuo, a su perspectiva, para transformarlas y describir la realidad a la que tiene el acceso. Para poder transformarla, para poder trabajar con ella. Y entonces ahí, por ejemplo, por citar algo, los símbolos que utilizamos en los rituales, lo que utilizamos como, el arquetipo del adversario que es Satanás, el arquetipo de la sabiduría que es Lucifer, son símbolos, son verdades que nosotros planteamos en ese momento para trabajarlas en nuestro ritual, pero no son estáticas, no están acabadas, las vamos transformando, ¿no? Y este antagonismo entre voluntad de poder y voluntad de verdad es el antagonismo entre lo dinámico y lo estático, ¿no? Alguien que está en sintonía, con este dinamismo de lo real, está más cerca de volverse un dios autodeificado.
alguien que está próximo a alcanzar la realidad última, que es lo que nos proponen, por ejemplo, de donde inspiramos esta noción del sendero de la mano derecha y el sendero de la mano izquierda. Quien alcance esa realidad última es quien se convierte en un Dios. Entonces, si yo en lugar de proponer verdades, proponer que la realidad ya está dada, ya es una sola cosa, ahí yo estoy poniendo un velo entre yo y lo real. No puedo alcanzar esa realidad, ¿no? Tengo que romper ese velo para entonces ahora sí aproximarme y convertirme en un Dios. Y de ese lado está el poder, ¿no? ¿Cómo lo rompo, no? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para alcanzar esa realidad? Tengo que, primero, construirme a mí mismo, el autoconocimiento, la introspección, para conocer cuáles son mis circunstancias, de dónde yo estoy partiendo, cuáles son mis posibilidades y ahora sí confrontarme contra el mundo. O sea, ya volverme un adversario y ahora sí alcanzar esa realidad última y volverme un Dios. Órale, qué bien. Fíjate, a ver, aquí hay una cuestión bastante interesante. Hace un tiempo tuve un invitado que decía, sí, es cierto que cuando realizas ciertos rituales, cuando realizas ciertos trabajos, e incluso también ciertas invocaciones, evocaciones, se utilizan ciertos sigilos. Pero, me dice, si quieres invocar una energía propia, tienes que crear tus propios sigilos. Tú hace un momento me comentaste que tu nombre tiene un significado propio. Y solamente tú lo entiendes. ¿Tiene que ver con algo así? Sí, es correcto. En este sentido yo he tratado de no hablar tanto de mi práctica privada, ¿no? Porque es muy mía. O sea, sí. Yo lo entiendo como la manera en que yo manifiesto mi unicidad, ¿no? Entonces lo que... Pues para no dejar la pregunta en el aire, lo que podría yo comentarte es que para mí, y les va a sonar mucho a quienes sean conocedores de Lovecraft, por ejemplo, que la emoción más fuerte de nosotros como humanos es el miedo, ¿no? O sea, el miedo nos motiva a movernos del lugar, pero el miedo también nos limita para que no atravesemos o no lleguemos a cierto punto, objetivo, lo que sea, ¿no? Entonces, quien logre controlar ese miedo es quien va a poder controlar de cierta manera su realidad, ¿no? Entonces lo que para mí evoca Ad Farcos es principalmente miedo, ¿no? Pero te digo, no te lo puedo compartir para ti, no es por ser grosero, ni mucho menos, ni porque no lo vayas a entender, sino porque las emociones son algo muy privado. O sea, la manera en que yo siento miedo no es la misma manera en la que tú sientes miedo, ¿no? Así es. Entonces, para mí, Ad Farcos es mi miedo, ¿no? Por así decirlo, pero lo vuelvo parte de mi poder, lo que te decía hace ratito, ¿no? Así es. Hay una cuestión en temas de satanismo que también me gusta siempre mencionarlo. Veo que tu forma, tu comunicación, todo lo que manejas es muy filosófico hasta cierto punto. Ok. La gran mayoría de personas creen que satanismo es róbate el bebé de la vecina, ofrécelo a Satán, ve a hacer un pentagrama, échale sangre, etcétera, etcétera. Sí. ¿Qué opinas sobre esta clase de situaciones? Lo que pasa es que nuestra cultura, yo ocupo la palabra desgraciadamente, perdón, pero sí, desgraciadamente está muy cristianizada, ¿no? Está como que absorbida por esta verdad, por esta voluntad de verdad. Nosotros estamos acostumbrados a que y se escucha muy seguido en estos círculos, que hay un intercambio, ¿no? Tiene que haber un intercambio equivalente o una ofrenda que tú das a los entes, llámese Satanás, llámese Lucifer, para que él te dé algo a cambio, o para tú demostrar devoción, para que pues hayas esa fidelidad o esa lealtad y él haga algo por ti, ¿no? O que te abra los caminos, lo he escuchado por ahí también. Pero pues esa es una noción muy cristiana, ¿no? Discúlpenme por si les ofende a alguien, pero esa noción de que alguien más va a velar porque mi camino esté libre, porque yo pueda lograr mis objetivos, pues suena muy parecido a que un santo o un Cristo sea el que pues vele por mi salvación, ¿no? Y en el satanismo, por el otro lado, tú eres tu propio redentor, tú eres tu propio salvador. Me parece incongruente que tú trates de ofrendar algo a los demonios para que pues ellos hagan algo por ti o te abran los caminos, ¿no?
Tampoco, eso sí, no estoy en contra de que la gente tenga esta relación con los demonios o con los entes, a pesar de que mi paradigma es ateo, es materialista. Pero sí los invitaría a que cuestionaran qué hay detrás, ¿no? De lo que motiva su creencia. O sea, ¿por qué haces lo que haces? ¿Para qué haces lo que haces? ¿No? Si es únicamente como un tipo de, pues, esa relación como fidelidad con el ente para, pues, de alguna manera interiorizar su energía, interiorizar, a lo mejor muchos también lo manejan por este lado, enseñanzas que nos dan los demonios, o incluso también empoderarnos a través de la energía de los demonios. Es válido, ¿no? Pero pues sin perder de vista que tu objetivo trascendental es únicamente tuyo. No te lo van a dar los demonios, no te lo va a dar Satanás. O sea, tú eres el que tiene que romper con ese velo para, pues, deificarte, ¿no? Claro, siempre buscar la deificación. Sí, es que al fin de cuentas ese es el objetivo último en el satanismo, ¿no? Y pues si lo pensamos un poquito, es el mismo objetivo de casi todas las religiones, o sea, alcanzar esa trascendencia, pero pues cada quien te lo plantea a su manera, ¿no? O sea, claro, de este lado se plantea de que pues es cosa tuya, o sea, es tu trabajo, es tu responsabilidad, no se la puedes delegar a un salvador o a un Dios todopoderoso, no, o sea, eso no funciona. O sea, tú tienes que trabajarte y hacerte cargo de tu proyecto trascendente. Claro, fíjate que me ha tocado platicar con satánicos teístas, ateístas, draconianos, lavellanos, de todos, y la gran mayoría han opinado lo mismo. O sea, es la misma forma de pensamiento donde, pues, sí, hasta el que tiene su deidad dice, sí, pues tengo ahí mi deidad, está muy bonita, pero pues yo soy el único que puede sacar mis problemas adelante. Soy el único que puede... Tengo que serme responsable de mis acciones. Y eso me parece buenísimo. Buenísimo. El día que estábamos por ahí platicando, me hablaste de un tema que para mí fue muy, pero muy interesante. Te voy a comentar el por qué. Hace algún tiempo, para darles un poquito de contexto a las personas que nos están viendo y escuchando, yo hablé en un live sobre una noticia que se difundió a nivel nacional de personas que proponían que no se pusieran, por lo menos en los ayuntamientos municipales, lo que es la representación del nacimiento. Ahora, con esto no estoy diciendo, hay que quemar santos y todo esto. No, pues tranquilos. Lo que estoy diciendo es que me parece una muy buena idea por la cuestión de que no solamente para los satánicos o budistas o los que pertenezcan a cualquier tipo de corriente, sino a los mismos cristianos. O sea, porque hay personas que no siguen estas tradiciones y a ellos mismos les parece como que, oye, si ellos lo ponen, ¿por qué yo no puedo también poner en público algo que pertenece a mi religión? Sí, exactamente. Entonces yo dije, pues me parece una medida excelente, y si no lo quitan, pues ¿por qué no todos exponerlo, no? También pues lo claro, nuestro. Sí. Tú me dijiste que estabas involucrado con una cuestión que tiene que ver con algo así. Sí, fue en el 2022. Resulta que en el ayuntamiento de Chochola todavía se hace. Se colocan símbolos religiosos. Esa acción no está mal. Sino lo que está mal es que el Estado, con recursos del erario, sean los que pongan esos símbolos religiosos. Ahí sí hay una bronca, ¿no? Porque el Estado, hay una razón por la que el Estado es laico. Claro. Y es para procurar que todas las personas puedan ejercer, pues, su libertad ideológica, su libertad religiosa, para que se desenvuelvan como a ellos les plazca, ¿no? Y también para que pues no representan únicamente a ese sector de la población que es católico en específico, porque ni siquiera hablemos de cristianos en general, ¿no? Porque hay evangélicos, están también los, me parece los mormones, que tampoco están de acuerdo con que se pongan estos símbolos en espacios públicos. Lo que pasa es que se empezó a transgiversar, porque, bueno, lástima, los cristianos, o por lo menos los líderes de opinión cristianos, tienden a desinformar y al pánico moral para, pues, velar por sus intereses. Entonces empezaron a promover, a divulgar que el Estado estaba prohibiendo la religión, que ya las procesiones ya no se iban a llevar a cabo, estas idas a ver a la Virgencita, que ya las iban a prohibir y el Estado iba a estar ahí para que no tenía nada que ver. No tenía nada que ver. Era nada más preguntarnos
¿cuál es el alcance del Estado para involucrarse en temas de espiritualidad y religión, ¿no? ¿Cuál es el límite que tiene? No tenía nada que ver con tu práctica personal. De hecho, lo que promovimos en este lado del satanismo, adelantándome un poquito, es que las personas, si tenían la necesidad de exponer sus símbolos o sus creencias en espacios públicos, que vayan y lo hagan, pero con sus recursos, con la gente que pues comparte tus creencias, no a través del órgano o el músculo que pues se supone que está velando por la seguridad o el bienestar de la gente que representa, que es el gobierno, ¿no? El problema es que, bueno, a la persona que promovió, que levantó el amparo en primer lugar, pues la empezaron a atacar directamente, a su familia la empezaron a agredir, a él lo empezaron a amenazar incluso de desvivisión y estas cosas. Entonces él tuvo que echar para atrás el proyecto. O sea, la verdad, cualquiera lo hubiera hecho. Velar primero por tu familia, por tu bienestar, antes de pues, ser un mártir del Estado laico y meterte en una bronca de la que no vas a salir, ¿no? Ahí quedó el asunto, se archivó y no pasó a mayores. De hecho, en Chochola todavía se siguen poniendo los símbolos religiosos, pero al menos nosotros, no intentamos contactar a la persona, pero no la pudimos localizar. Se respeta porque ella la persona estaba tratando de protegerse, pero lo que tratamos de nosotros poner sobre la mesa es este asunto de discutir cuál es el alcance del Estado, ¿no? No tiene que ver con lo que te decía, que tú como persona pongas tus símbolos y tengas tus creencias, no, sino que el Estado no puede promover una religión en específico. Esto, de hecho, en el amparo, para quien no esté como que muy versado en estos asuntos de las leyes, normalmente un amparo pues tiene a lo mucho, exagerado, unas 15 páginas, ¿no? Para argumentar pues cuál es tu caso, qué derechos se están violando, qué artículos pues están citando y estas cosas. Pues el amparo 216, que era el que estaba abogando por la libertad religiosa, tenía 86 páginas. Porque pues primero tenía que argumentar pues porque era importante, ¿no? Desde la semiótica, por ejemplo, que pues si tú como una figura de autoridad, que pues es el gobierno, impones, porque es una imposición, que pues esto es lo bueno, estas son las buenas costumbres, estas son las tradiciones, esta es la identidad mexicana, que eso todavía se maneja, que pues México es católico, ¿no? O México es guadalupano. Esto no es cierto. O sea, estás dejando fuera a un sector de la población muy importante que pues también tienes que representar como gobierno, ¿no? Y desde el satanismo pues a lo mejor no nos metemos tanto en que, ¿qué tiene que hacer gobierno, no? Sino pues primero pensamos en el individuo, ¿no? Nosotros pensamos que pues como no velamos por un orden, no velamos porque las cosas pues sean estáticas, sino que tiene que haber multiplicidad, tiene que haber diversidad. Y eso pues desde los individuos, una parte muy importante que determina tu carácter es tu religión. Entonces si existe la posibilidad de que cada persona pueda desenvolverse o llevar a cabo su propia creencia según la religión que le plazca, estamos nutriendo que existe esta diversificación, estamos nutriendo que exista este caos. ¿Por qué? Porque del caos es de donde nos fortalecemos todos, ¿no? Por eso se escucha mucho en los grupos activistas que van abanderados con los símbolos del satanismo, que primero es la libertad individual, primero es el libre desarrollo de la personalidad, porque pues ahí está escondido este discurso, esta argumentación filosófica, si lo quieres ver así, de que primero tiene que existir diversidad, primero tiene que existir el caos para que haya un plano donde nos podamos fortalecer. Si todos pensamos igual, si todos nos conducimos igual, todo permanece estático y no hay progreso. O sea, tiene que haber contraste. ¿Y cómo es que logramos que haya contraste? Pues que tú pienses distinto a mí. Sí. Esa noticia cuando sonó, porque sonó bastante fuerte, fue noticia a nivel nacional. Y a mí se me hizo muy interesante la propuesta, muy interesante. Yo lo digo porque pues también allá en mi zona son muy católicos y de igual manera el gobierno está súper metido a las cuestiones religiosas que digo, bueno, pues cada quien, pero sí es un tema bastante importante. Es que algo que a lo mejor no nos gusta porque pues es incómodo. Ajá. La religión inevitablemente está relacionada con la política. O sea, algo tan potente o que tiene tanta influencia en nuestro carácter que es la religión, pues obviamente quienes están en el poder
van a manipular hacia dónde se mueven esos hilos, ¿no? Hacia dónde se mueve esa gente que, pues, que está buscando satisfacer sus necesidades espirituales. Y si yo te digo, yo estoy contigo porque, pues, viva la Virgen María y... o sea, pues es más... Es al fin de cuentas este populismo. Una herramienta. Campaña. Una herramienta, exactamente. Sí. Es muy triste porque pues hay mucha gente que no tiene el tiempo, no tiene pues tampoco, pues no quiero decir el interés, sino que hay otras prioridades a veces antes de cuestionarte pues por estas cosas del ser o de por qué hago lo que hago, ¿no? O sea, pues antes hay que ir a trabajar para pues sacar el sustento de la familia. Entonces, pues también tengo necesidades espirituales y no tengo tiempo de cuestionarme pues por qué hago esto que hago, ¿no? Claro. Esto me satisface, esto resuena conmigo y lo voy a hacer. Y si alguien detrás, no detrás, alguien sobre ti que trata de imponerte una corriente ideológica te dice, así son las cosas y yo estoy contigo y ven conmigo y haz lo que yo te digo, pues es lo que hacen muchos políticos, muchos grupos políticos. Y si ves, hay un sector en específico que, para no entrar en tanta polémica, utiliza más este discurso religioso para mover a sus masas, ¿no? Sí, claro. De hecho, por ahí, lo voy a mencionar y siempre lo he dicho, hace, ¿qué será? Unos 5 meses aproximadamente que en la Cámara de Senadores hubo una controversia porque hicieron una playera, un meme. Sí. En el que pusieron ahí ¿cuál era el dicho? No, por aquí pónganlo en los comentarios. No me acuerdo bien cuál es la frase. La calaca chida. La calaca chida, precisamente. Y era un meme. Total que cuando empiezan con la discusión de la camisa, empiezan a decir que el satanismo está invadiendo México. Dije, no manches, qué tontería están diciendo. Pero fíjate que, o sea, con algo tan tonto que era un meme, lo que son capaces, cómo lo politizan, ¿no? Claro. Lo mueven para su discurso, porque es lo que necesitan. Bueno, la verdad también ya están desesperados. Sí. Ya la gente, pues afortunadamente ya no confía en esos, no porque lo que representa o el proyecto que tenga la oposición, ¿no? Pues ya ni modo, ya lo dijimos. Sino la manera en que tiene para acercarse a la gente, ¿no? Para que ellos apoyen su proyecto es a través del miedo, de la manipulación emocional, del condicionamiento. O sea, eso es muy deshonesto. Claro. O sea, ahí es donde sí hay una bronca. Y por eso es que tiene que estar separado. Regresamos a lo mismo, el Estado de la religión. Tienen que estar aparte. Sí, claro. Fíjate que también hablando de estos temas, muchas veces cuando tengo personas que se dedican a la cuestión de las mancias, brujería, magia y estas cosas, yo les pregunto, oye, ¿de qué forma identificas un charlatán? Y me dicen que sea una persona fatalista, que sea una persona que te quiera infundir miedo, o sea, todo esto. Y es lo que estamos viendo en esta clase de situaciones. No precisamente estamos hablando de temas esotéricos, estamos hablando de cuestiones de política. Es que el esoterismo, la religión, pues está involucrada en la política. Porque cómo entendemos la realidad, cómo entendemos el mundo, pues es a través de estas experiencias espirituales. Claro. Y pues ahora, ¿qué hacemos, no? Con eso. No se queda nada más en el que, siento bonito y el amor de Dios o la fuerza de Lucifer. Se hace algo con eso. Sí, claro. Entonces, cuando sales a la acción, pues es cuando ya el esoterismo se conecta con la política. Ok. A ver, aquí ya estamos entrando a un tema que va a estar pesadito.